Bon dia i benvinguts a la Cambra de Tarragona. Avui ens acompanya Miguel Ángel Ariño, professor de IS Business School, una de les escoles més reconegudes a nivell nacional i internacional. Benvingut, professor, i moltes gràcies per acompanyar-nos. Permeteu-me que us faci un repàs de la dilatada trajectòria del nostre convidat. És doctor en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. També va ser professor, va impartir classes a la mateixa Universitat de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat Carlos III de Madrid. Porta més de 25 anys especialitzat en l'estudi de l'anàlisi de la presa de decisions. És professor a altres institucions internacionals com la Universitat de Hong Kong. Ha publicat nombrosos articles i a revistes acadèmiques i de divulgació. I és autor de diferents llibres, sent el seu darrer llibre que es titula Con la misma piedra, los 10 errores que todos cometemos al decidir. També té un blog bastant interessant que, com no podia ser d'una altra manera, es diu La toma de decisiones. El professor Ariño avui ens parlarà de com integrar la intel·ligència artificial en la presa de decisions, una realitat que entenem que ens preocupa i a l'hora de decidir i de gestionar empreses. Estem convençuts que la seva intervenció aportarà una visió molt valuosa de com prendre decisions i de les seves conseqüències. Sense més, li dono la paraula. Muchas gracias, Javier. Sí, se oye, ahora mejor, vale. Pues decía que muchas gracias a la Cámara de Comercio por invitarme a dar esta sesión. Además, aquí me he encontrado algunos buenos amigos, antiguos alumnos a los que he dado clase después de 39 años de profesor en el IES. Pues me resulta muy grato venir aquí a Tarragona. Bueno, voy a hablar de cómo integrar la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Y voy a hablar de 3 modos de integrarlo, aunque puede haber otros. Uno es la delegación total, es decir, que es la decisión la toma el algoritmo de inteligencia artificial sin intervención humana. Otra es la integración secuencial. Primero, la inteligencia artificial selecciona de entre muchas alternativas unas pocas y la persona o el grupo de personas analizan y estudian cuál es lo más conveniente. O al revés, primero la persona propone 3 o 4 alternativas y la inteligencia artificial hace un barrido de cuál es la alternativa más conveniente de todas ellas, ¿no? Y el tercer procedimiento es el de agregación. El algoritmo de inteligencia artificial es un elemento más, es, digamos, un agente más dentro del grupo de gente que decide qué alternativa tomar, ¿no? O sea que estos son los 3 modos de integrar la inteligencia artificial en la toma de decisiones de los que voy a hablar, ¿no? ¿Cuándo es más conveniente o cuándo es más conveniente una u otra? Depende de 5 aspectos que puede tener la situación en la que tomamos decisión. Un aspecto es el grado de especificidad de la situación, de la decisión que tenemos que tomar. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo YouTube un vídeo, enseguida me sugiere otro vídeo o 2 vídeos para verlos, ¿no? La decisión de qué vídeo mostrarme la toma un algoritmo, no hay intervención humana. Mercadona o cualquier cadena de supermercados cada día tiene que hacer rutas de repartos, ¿no? Entonces, estos son cosas que son muy específicas. El conjunto de vídeos pues, pueden ser 10 millones de vídeos y hay que decidir cuál se pone. Pues es muy específico, hay que buscar aquel que mayor probabilidad hay de que yo haga clic o lo que sea. Las rutas de reparto de Mercadona o de una cadena de negocios lo que tiene es una serie de personas a donde ir, una serie de rutas, una serie de productos que entregar y entonces todo eso se mete y el algoritmo, que es una cosa misteriosa porque son muy poca gente se entiende lo que es el algoritmo, pues decide cuál es la ruta más oportuna. Muy poco específico es cuando hay que elegir un CEO.
El director general, el último responsable de una compañía, pues tiene un entorno muy específico. ¿Qué pedimos de un CEO? Pues hay muchas cosas que le pedimos. Es decir, quizá las alternativas no sean tantas como las rutas de reparto o como los sistemas de recomendación, pero lo que se pide de un CEO es algo poco especificado, ¿no? En la gestión de una crisis, aquí viene una crisis reputacional. ¿Cómo abordamos esto? Pues hay alternativas, pues no sabemos cuántas son. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues que baje el suflé, que la cosa baje. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es poco específico, ¿no? Cuando un adulto va al médico porque le duele el estómago, pues eso es mucho más específico que cuando un niño lo llevan al médico, un bebé lo llevan al médico porque lleva 2 días que no para de llorar, ¿no? No sabemos qué es lo que le pasa. Al adulto ya es una situación mucho más específica, ¿no? El algoritmo selecciona la alternativa más que es la que es más probable que sea lo que se pide. El humano utiliza juicio, utiliza intuición, utiliza cálculos, ¿no? Por eso, para que sea la más probable, cuanto más específica sea la situación sobre la que tenemos que decidir, más útil va a ser el algoritmo. Una segunda dimensión que hace más conveniente uno u otro método es el grado de interpretación del proceso de decisión y del resultado. A veces es muy necesario saber por qué se toma esta decisión, a veces no es tan necesario. El algoritmo busca patrones dentro de un montón de datos, busca patrones y genera un modelo de predicción. Oye, ¿cuál es el candidato más adecuado para este puesto de trabajo? Pues como he visto está alimentado el algoritmo con montones de currículums y montones de funciones a realizar, pues resulta, pues para este tipo de función lo más adecuado es, si es hombre, la raíz cuadrada del número de años de educación que tiene, cuántos años tiene de educación, 14, 16, 18, dividido por el cuadrado de la edad menos 25 años, ¿no? Y si es mujer, pues lo que sea, ¿no? Pero estas formulitas que estoy dando son muy sencillitas. El algoritmo pone fórmulas muy complejas que te dicen esta es la persona adecuada. ¿Por qué? Pues no se sabe por qué, porque busca dentro de un lago de datos, busca que esto es. Si sigue usted esta fórmula, va a dar con la persona más adecuada, dado el objetivo que tiene a la hora de seleccionar, ¿no? Hay decisiones que requieren saber por qué se escoge a esta persona. Elección de un candidato. Oye, ¿por qué escogemos a esta persona? Pues requieren dar un porqué. Resulta que hay otras decisiones que no requieren el porqué. ¿Por qué Amazon me recomienda este libro después de yo haber visto este otro? Pues me da lo mismo. Razón por la cual me recomienda este libro, me recomienda este otro, ¿no? Bien, lo que se está buscando es que un objetivo. Oye, probabilidad de que haga clic, probabilidad o que el beneficio que consiga yo sea máximo, etcétera, lo que sea, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, porque a veces es necesaria la interpretación y, por lo tanto, cuidado con el algoritmo. Uber, en Holanda, decidieron despedir a una serie de conductores, ¿no? ¿La razón por qué? Pues porque tenían un algoritmo que determinaba cuáles eran los que rendían más y cuáles eran los que rendían menos. Pero no se entendió, no pudieron explicar. Los conductores que fueron despedidos acudieron al juzgado y el juzgado, pues en el juicio, bueno, ¿y ustedes por qué han despedido a estas personas? No supieron decir por qué lo habían despedido. Bueno, pues si no saben ustedes decir por qué lo han despedido, pues tienen que readmitirlo, y tuvieron que readmitirlos. Había un algoritmo que decía, no sé en qué se basaba, pero que estas personas son de bajo rendimiento, pero no supieron explicar por qué, ¿no? O sea que a veces es necesario interpretar el porqué, la recomendación del algoritmo, y hay que saber hacerlo, ¿no? A mayor necesidad de interpretación, menos útil es el algoritmo, ¿no?
cuanto más complejo sea el algoritmo, es más difícil de interpretar y también más fácil de manipular. El que monta el algoritmo puede poner una sentencia en que diga olvídate de este tipo de personas o incluye este tipo de personas o lo que sea. Es decir, es una caja negra el algoritmo y, por lo tanto, es más fácil manipular. Después, es difícil encontrar los sesgos, se producen sesgos, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza un algoritmo para ver los presos que están en la cárcel, si se les libera, qué probabilidad hay de reincidir, ¿no? Y se mira a ver pues, 10.000 casos anteriores, características de los presos y si se les ha liberado o no se les ha liberado. Alimentado con esto, resultaba que había determinado grupo de personas pues, que estaban penalizadas por decisiones previas, ¿no? Decisiones previas que habían a un colectivo, a determinado colectivo de personas, les habían sido más estrictos y no se les había liberado. Esto había alimentado el algoritmo y ese algoritmo había aprendido que ese tipo de personas pues no deben ser liberadas, ¿no? Y reproduciendo los sesgos, ¿no? Bien, las decisiones humanas pues, son más fáciles de explicar. O sea que en la medida en que es necesario explicar el resultado, explicar el proceso, pues es menos útil el algoritmo, ¿no? La tercera dimensión que hay que tener en cuenta para ver cuál de los tres tipos de interacción entre la toma de decisiones, el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, es el número de alternativas. A la inteligencia artificial le da lo mismo analizar 3 currículums que 100 currículums que 10.000 currículums. Al ofrecer un libro para que yo lo inspeccione, puede considerar miles y miles y miles de libros, ¿no? Cuando hay muchas alternativas, pues es muy útil la inteligencia artificial. Esto sí, tienen que estar muy bien especificado qué es lo que quiero. Es decir, dado el recorrido que tengo yo de qué vídeos o qué libros he buscado, me reconoce a mí y, por lo tanto, con mis características y con los libros que he buscado, me compara con 100 personas que tengan un comportamiento similar al mío en YouTube, en Amazon o donde sea. Dicen, y estas personas que son similares a este señor que tenemos ahora, lo que han comprado es esto otro, le ofrecemos esto otro. Puede estar analizando en montones, ¿no? El humano, cuando tiene que analizar muchas alternativas, se arma un lío. Y además, cuando el humano tiene que utilizar muchas alternativas, tiene que analizar muchas, siempre tiene la duda de si estoy decidiendo bien. Porque como son muchas y escojo una y me es difícil analizar tantas, pues siempre dudo si esta otra, si hubiera habido alguna que es mejor, ¿no? Hubo un experimento, vendían una serie de caramelos, tipo gominolas, en una cadena de supermercados, hicieron a ver qué es lo que la gente pone. En unos supermercados ponían un stand con 24 tipos distintos de gominolas. En otros supermercados ponían stand con 4 tipos diferentes de gominolas. Resulta que vieron que acudían más gente a ver donde exponían los 24 tipos de gominolas que en el otro. Y, sin embargo, las ventas eran mucho mayores en donde ponían 4. Porque si yo tengo 4 alternativas para escoger, me es fácil y voy con seguridad. Si tengo 24, me armo un lío, cojo una y me voy con la duda de si es la mejor o no es la mejor, ¿no? O sea, cuando hay muchas alternativas, es muy útil, es más útil el algoritmo, ¿no? La cuarta dimensión que hay que tener en cuenta es la velocidad de la decisión. Si la decisión tiene que tomarse muy rápidamente, pues es más conveniente el algoritmo de inteligencia artificial. A mayor velocidad que sea necesario, pues más útil va a ser, ¿no? Pues el trading financiero, es decir, resulta que se
se están comprando y vendiendo acciones de tal compañía en el mercado de Londres y en el mercado de Nueva York. Hay algunas diferencias de precios, de modo que si compras aquí y lo vendes allá, hay unos segundos donde puedes hacer el negocio, pues eso requiere mucha velocidad porque enseguida los precios se equiparan, ¿no? En los precios de las aerolíneas, yo estoy buscando un viaje Barcelona-Roma, ¿no? Pues en ese momento tiene que estar mirando, para ofrecerme el precio, tiene que mirar a ver cuántas plazas hay pendientes, cuánto tiempo queda hasta que sea el viaje, qué demanda hay en este tipo de vuelos, etcétera, etcétera. Requiere mucha velocidad, ¿no? Bueno, en cambio, la elección de un CEO, pues, o el posicionamiento de una marca no requiere velocidad, ¿no? Y la quinta característica, yo esto tenía que ir poniéndolo aquí, tenía que ir poniéndolo aquí. Las tres que he visto, ¿verdad? Esto lo veis, ¿verdad que sí? Y luego 1, 2, 3, 4, y la quinta la voy a decir primero, es replicabilidad de la decisión. Es decir, hay decisiones que se tienen que tomar solo una vez, y de elección de un CEO, pues hay que tomarla una y la volveremos a tomar dentro de 7 años, ¿no? Y otras que hay que estar, pues esa decisión se toma una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Las rutas de reparto de las que hablábamos antes, pues si cadena de supermercados cada 2 horas o 2 veces al día organiza las rutas de reparto, pues es una cosa que hay que replicarlo de modo continuo. Entonces, aquí es útil la inteligencia artificial. El hombre, ante la misma situación, la persona, el humano, ante la misma situación, pues hoy, en un momento dado, decide una cosa y en otro momento dado, pues está de un humor distinto o lo que sea, decide otra cosa. El algoritmo decide siempre lo mismo. Aprende y como ha aprendido puede que decida una cosa distinta porque ha tenido más información, pero no está dependiendo del humor o de cómo se ha levantado ese día. O sea que el algoritmo en ese sentido te va a hacer lo óptimo en cada momento, ¿no? Bueno, pues estas son las 5 dimensiones y en función de la situación, cómo es en cada una de estas dimensiones, pues es más conveniente un método u otro método. Y ahora voy a hablar de los 3 métodos que hay, ¿no? Uno es la delegación total, es cuando el algoritmo toma decisiones sin intervención humana. Ya hemos dicho esto, los precios dinámicos de las aerolíneas, los sistemas de recomendación, etcétera. ¿Cuándo es adecuado esto? Cuando el contexto es muy específico, se sabe lo que se quiere conseguir, se saben cuáles son las variables de las que depende lo que queremos conseguir, etcétera. Cuando la interpretación del resultado y el modo como se ha decidido no es importante. ¿Por qué ha decidido esto? Pues da lo mismo, me da lo mismo por qué ha decidido esto o esta otra cosa, ¿no? Y cuando es menos importante que la precisión, ¿no? Cuando hay muchas alternativas, cuando la velocidad es importante y cuando esta decisión hay que tomarla muchas veces. En ese momento, la delegación total sin intervención humana es la óptima. Se delega la decisión, no se delega la responsabilidad. Air Canada puso un agente para las negociaciones. Cuando la gente va a comprar algo, hubo un señor, un pasajero, que había comprado un billete vuelo regular y quiso hacer un upgrade para ir a business. Y entonces estuvo negociando con el algoritmo, con el chatbot que le habían puesto, pim, pam, estuvo negociando y consiguió que le hicieran un upgrade pagando $1, ¿no? Pagando $1. Entonces, la compañía, cuando se dio cuenta de esto, es una barbaridad, esto no, y no lo aceptó, ¿no? Este señor, no sé si supongo que tuvo que hacer el viaje no en business, sino en la otra, pero lo puso un pleito y lo ganó. Le digo, usted ha puesto a negociar con este cliente de esta manera, lo ha aceptado, pues tiene que aceptar que se va a business. Ya no sé cómo se arregló el asunto, pero la responsabilidad no se delega, la tiene, ¿no? Y esto abre un mundo tremendo, interesantísimo, del que no se sabe nada, pero que se escribirán las reglas. Es el mundo de los seguros. Es decir, ¿quién paga los seguros de? Es decir, es la empresa de seguros, es la empresa que ha metido la pata, ¿el qué?
pues en función de cómo se solucione este tipo de cosas que son nuevas, pues se llevará más la tarta del negocio un tipo de empresas u otro tipo de empresas, ¿no? Bueno, limitaciones de la delegación total, pues que hemos dicho antes que se pueden replicar los sesgos humanos. Es decir, el hombre ha estado decidiendo de una manera durante mucho tiempo, todos esos datos se le meten al algoritmo, el algoritmo se alimenta y los sesgos que haya habido, pues se repiten, ¿no? Se pueden perpetuar y amplificar, porque si ha habido sesgos y así se alimenta, pues esos sesgos sigue habiendo, y si sigue habiendo esos sesgos, el algoritmo se alimenta y esos sesgos se perpetúan, ¿no? Después hay decisiones, a ver, esto por aquí, completa delegación, hay decisiones que tienen una responsabilidad pues, personal, ¿no? O moral, o que pueden desencadenar problemas. Yo no sé si fue, ¿os acordáis el año 2005, el huracán Katrina en Estados Unidos? No sé si fue en este caso, porque me enteré yo y hace tiempo, no sé si fue en este caso, pero en este caso me parece, no sé si había ya Uber y ese tipo de empresas. Bueno, el caso, en un desastre natural, que la gente empezó a buscar Uber o vehículos con conductor, empezaron a pedir, el algoritmo, ¿qué es lo que hace? Si en un punto dado hay mucha demanda, el precio que pasa sube un montón, ¿no? Entonces llegó, se dijo, oiga, que ha habido una necesidad, ha habido un problema y las compañías de taxis, de coches sin conductor, han puesto unos precios brutales, ¿no? Entonces, claro, esto es para reputación y tuvieron, bueno, no sé cómo arreglaron el asunto, pero fue una cosa tremenda, ¿no? Después, alcohólicos, un señor es alcohólico y él empieza a hablar con un chatbot sobre eso, pues esto puede aumentar el alcoholismo de esta persona. Compradores compulsivos, un señor que va a comprar, pues te pueden animar a comprar otra cosa, y a comprar otra cosa, y a comprar otra cosa. O sea, hay que tener mucho cuidado con la delegación total, ¿no? Polarización de la sociedad. Si yo hago clic en un determinado tipo de noticias y no en otro tipo de noticias, a mí el algoritmo me va a enseñar un tipo de noticias. En cambio, al otro le va a enseñar otro tipo de noticias, con lo cual la sociedad va a estar mucho más polarizado y yo voy a pensar que lo que pienso es una cosa generalizada y el otro va a pensar que lo que piensa, que es contrario a lo que pienso yo, es una cosa generalizada y, por lo tanto, va a haber una polarización mayor de la sociedad. Suicidios. Si resulta que yo pues tengo problemas mentales y estoy considerando suicidarme, pues puede suceder que yo interactúe con un chatbot que no tiene intervención humana y, pues bueno, puede resultar que me diga que, bueno, lo tengo difícil de solución, mi problema, pues no sé qué, tal, y me induzca, si no me recomiende, me induzca al suicidio. Esto es un caso extremo, pero hay casos no tan extremos, ¿eh? Ahora hay entre gente joven problemas de identidad, problemas problemas personales, ¿no? Y se pueden ser pues agravados, ¿eh? Una persona pues que se siente tiene problemas mentales, psicológicos, pues el algoritmo los puede alimentar, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, se delega la decisión, pero no se delega la responsabilidad. Esto hay que cuidarlo, ¿no? Después está el otro modo, que es el secuencial. El secuencial ya te decimos que tiene dos aspectos. Deciden unos primero y luego otros. Tiene dos aspectos. Primero, la inteligencia artificial propone una serie de alternativas, pocas, y allí va el hombre y decide cuál entre estas pocas. Y el caso contrario, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial me da el input y el grupo de personas deciden, ¿no? Bueno, pues estos son el típico caso. Son transacciones bancarias cada año y cada día. Hay montones en un banco y hay algunas pues, que pueden ser fraudes, ¿no? Pues la inteligencia artificial te propone, pues esto puede ser fraude, y de los miles y miles de transacciones pues te está proponiendo unas cuantas. Entonces va el hombre e investiga, ¿esto es fraude o esto no es fraude, ¿no? No sé,
En un banco una compañía de teléfonos, hay clientes que se fugan, que se cambian de banco, que se cambian de compañía de teléfonos. Pues entonces la inteligencia artificial te puede estar proponiendo, mira, estos clientes tienen alta probabilidad de marcharse. Entonces yo decido si de hacerles no sé, unas rebajas, unos incentivos o lo que sea. Me selecciona quiénes son los que levantan la liebre de quién pueden marcharse y entonces ya la persona decide si se hace algo o no se hace algo, si se le da bueno, lo que sea, ¿no? Muy bien. Esto requiere un contexto específico, es decir, ¿esto es un fraude bancario o no es un fraude bancario? Bueno, este cliente se nos va a ir o no se nos va a ir. Requiere un contexto específico. La intervención humana posterior la hace más explicable, o sea que si hay necesidad de que se explique la razón, pues este es un buen procedimiento, ¿no? Después se pierde velocidad, porque pues siempre que hay intervención humana, pues la velocidad se pierde, ¿no? Las alternativas inicialmente pueden ser muchas, todas las que hagan falta. Me va a seleccionar el algoritmo las pocas que yo tengo que meter la cabeza y decidir, ¿no? Y bueno, si hay que replicarla muchas veces, bienvenida, y si no hay que replicarla muchas veces, pues también bienvenido, ¿no? Bueno, hay algunos problemas. Se pueden descartar de antemano alternativas viables, es decir, los falsos negativos. Resulta que no considero que esto sea un fraude bancario, por lo tanto no lo considero, y resulta que al final hay un fraude, ¿no? Puede haber falsos negativos, ¿no? Y por lo tanto, o al revés, me dicen esto puede ser un fraude bancario y resulta que no lo es, pero eso no es problemático porque ya lo interviene la persona y ve que no es fraude. Pero los falsos negativos, pues esto es problemático. Porque claro, estos falsos negativos son decisiones equivocadas que a posteriori alimentan el algoritmo y por lo tanto propagan este problema, ¿no? Bueno, pues esto es los problemas que puede tener cuando me selecciona el algoritmo, me selecciona una serie de alternativas y yo decido, ¿no? Después está cuando el humano le ha encontrado pues 3, 4 alternativas y le pregunta, y bueno, y decidir sobre cada una de estas es complejo porque hay muchos matices, muchos detalles, ¿no? Pues selecciona 3 o 4, se las mete al algoritmo y el algoritmo te dice cuál es el mejor. El típico ejemplo de esto es cuando yo soy un equipo de fútbol de primera división y necesito un entrenador o necesito un delantero centro. Va el ojeador y te dice, pues mira, aquí hay 3 candidatos que son buenos. Póngase usted, ahora como en cada partido de fútbol se miden infinitos parámetros, pues hay infinitos parámetros metidos allí en la caja negra y te dice, pues mira, este es mejor o para este partido, dado cómo es el contrincante que tiene débil tal posición o tiene débil tal otra posición, es mejor que saques a este o que saques a este otro, ¿no? Es decir, pues puede ayudar mucho en estos casos, ¿no? Requiere que el concepto pues sea muy específico, al menos en la parte en que la inteligencia artificial te va a intervenir, ¿no? Pues qué es lo que quieres para decidir qué jugador poner, qué es lo que quieres, Pues bueno, pues lo que quiero es que sea buena defensa o que sea una persona que sepa cubrir tal cosa o tal otra, ¿no? Esto en situaciones que sea parcialmente explicable la decisión, Bueno, ya hemos decidido los 3 o 4 candidatos, pues puedo explicar por qué he decidido cada uno de los 3 o 4 candidatos. ¿Por qué y por qué no este otro? Pues quizá tampoco sea tan necesario, ¿no? Cuando no hay muchas alternativas, porque es la persona la que dice, ¿no? No es necesaria la velocidad, si hay que hacerla con velocidad, bueno, si es que es necesaria la velocidad, pues la intervención humana siempre lo hace más lento, ¿no? Y no es necesario que haya que replicarlo, basta pues, que sea una vez que haya que hacer, ¿no? Muy bien, ¿qué más cosas? Y después el siguiente tema es el de la agregación. La agregación es
cuando el algoritmo es un elemento más a la hora de tomar la decisión, ¿no? Pues tenemos que escoger un director general y discutimos en el equipo, el Consejo de Administración discute quién puede ser, ¿no? Y también se le pregunta al algoritmo pues, que dé su opinión. Es un elemento más para ahora decidir, ¿no? En decisiones estratégicas, ¿abrimos en México o compramos un competidor pequeño para establecernos en México? Son dos alternativas, pues que nosotros discutimos lo que sea y la inteligencia artificial nos puede dar también su opinión, ¿no? Cuanto más específico es el contexto, más útil va a ser la opinión del algoritmo, ¿no? Cuando se requiere explicar el resultado, como intervienen las personas allí, pues pueden decir por esto o por otro, porque lo que te dice el algoritmo es una opinión más, ¿no? Después tiene que haber un número limitado de alternativas, porque lo está decidiendo un equipo de personas o una persona. Cuando no es necesaria la velocidad, porque hay intervención humana, y no hace falta que sea una decisión que haya que estar tomando continuamente, ¿no? Bueno, algunas empresas ponen a un algoritmo, un agente de inteligencia artificial como miembro del Consejo de Administración. A decisiones importantes que hay que tomar, pues le preguntamos a ver cuál es su opinión, ¿no? El gobierno de Albania, salió hace poco antes de Navidad una noticia que el gobierno de Albania había nombrado un ministro a un agente de inteligencia artificial con el específico objetivo de evitar la corrupción. Debe ser que en ese país hay mucha corrupción en las contrataciones, en las compras y todo, aprovisionamientos, pues han puesto un señor que diga, oye, este señor que vamos, esta transacción que se va a hacer, ¿es legal, no es legal? ¿Tienes problemática, no es problemática o qué? ¿No? Muy bien. Hay un riesgo aquí de manipular el algoritmo para que tenga criterios de decisión que sean similares a los criterios de decisión que yo tenga. De modo que cuando le pedimos la opinión al algoritmo, lo ha dicho el algoritmo. Bueno, aquí como son cajas negras, pues no se sabe cómo decide, pues cabe este peligro, ¿no? Bien, y bueno, también hay que tener en cuenta que no importa cuán estúpido sea la pregunta que yo le haga al algoritmo, la gente me va a responder algo. O sea que hay que hacer preguntas inteligentes. Hay que saber qué es lo que quiero y esto. Y después también ten en cuenta que el algoritmo es amable, en general, es amable, salvo que esté educado para ser burdo, es amable. Oye, ¿verdad que es una buena idea hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa? Por supuesto que es una buena idea, por esto, esto, esto. Sin embargo, ten en cuenta que podría pasar esto. Nos está, o sea, que decir, dependiendo de cómo preguntas, nos va a contestar de una manera o nos va a contestar de otra, ¿no? Muy bien, pues estos tres modos de integrar la inteligencia artificial en la toma de decisiones en función de cinco características de la situación. Ahora pues dejadme que hable un poquito sobre ¿es útil la inteligencia artificial para generar estrategias? Bueno, hay que decir que de esto se sabe poco, y en función, cuando se vayan utilizando, pues se irá viendo cuándo es más útil, cuándo es menos útil. Pero se hizo un ejercicio una vez en un acelerador de startups, pues la gente presentaba proyectos de empresas que a poner en marcha, ¿no? Y este acelerador los estudiaba y decidía cuáles financiaba y cuáles no financiaba, ¿no? Entonces, les daba 30.000 euros de capital semilla, les daba mentoría, les daba espacio de oficinas, servicio legal, asesoría legal, etcétera, a los que eran aceptados, ¿no? Entonces, cogieron unos 300 propuestas, ¿no? 300 propuestas. Que se habían presentado. Unas se habían aceptado y otras no se habían aceptado. Eliminaron las que estaban incompletas, las que tenían vídeos, las que tenían imágenes, las que eran muy largas, las que eran muy cortas. Y al final seleccionaron 10 propuestas, ¿no? 5 que habían sido aceptadas y 5 que no habían sido aceptadas, ¿no? Entonces, cada propuesta se pedía, dígame usted qué problema pretende abordar, ¿no? ¿Cuál es la solución que propone? ¿A qué mercado se dirige y cómo va a ir a ese mercado, ¿no? Bien. Entonces teníamos seleccionados 5 que fueron aceptados y 5 que no fueron aceptados, ¿no? Y se les puso al algoritmo de inteligencia artificial, se les dio el problema.
y se les pidió que, dígame usted, señor algoritmo, dígame usted qué solución propone, a qué mercado se dirigiría y cómo se dirigiría ese mercado, ¿no? Entonces se pidió, eso se lo pidió al algoritmo hace tiempo, cuando estaba el ChatGPT 3.5, ahora estamos en el 5, no sé cuál estamos ahora, ¿no? Entonces se preguntaron a 250 evaluadores con experiencia, se les dio a cada uno de ellos 10 propuestas. Por lo menos había una, ya fijaos que tenemos 5 aceptadas y 5 no aceptadas reales. Y también las equivalentes aceptadas, las equivalentes generadas por la inteligencia artificial, ¿no? A cada evaluador se le dieron 10 propuestas. Por lo menos había una de la inteligencia artificial y por lo menos había una de las reales. Y a ninguno se le dio la misma, la real y la generada por inteligencia artificial, ¿no? Y se les pidió que evaluaran de 1 a 10 todas estas variables, ¿no? Y de 1 a 10 y una vez evaluadas generaron un índice de cuán bueno es esto, ¿no? Y se les pidió que dijeran, se construyó un índice, se les pidió que dijeran, oye, ¿recomienda aceptar que el programa acepte este plan o no? ¿Aceptaría usted reunirse con los inversores? ¿Qué probabilidad da de que se invertir en esta startup? Y los resultados fueron los siguientes. Para todas las propuestas, las aprobadas y las no aprobadas, el índice de aceptación de lo que había generado la inteligencia artificial fue un 25% mayor. El recomendar aceptar, los generados por la inteligencia artificial eran un 5% mayor que los reales. En cuanto a se recomendaría invertir, pues un 3% más. Probabilidad de invertir en este startup, un 3% más, ¿no? Pero lo interesante es que si nos centramos solamente en aquellos que fueron rechazados y comparamos los reales con los generados por la inteligencia artificial, resulta que recomendar aceptar los generados por la inteligencia artificial era un 7% más, ¿no? Se reuniría con los inversores un 8% más. Probabilidad de invertir un 6% más. Es decir, es más útil cuando tu propuesta no es buena, la inteligencia artificial te la mejora bastante. Cuando ya es buena, pues mira, te la mejora, ¿no? En general. Pero sobre todo, con su conclusión, que haga usted una propuesta, pásela luego por la inteligencia artificial, que puede mejorar bastante. Ya digo, esto es un experimento, hay que ver si esto es solo el experimento o es más generalizable, ¿no? Después se puede utilizar la inteligencia artificial para diversas cosas, ¿no? Hay una cosa que se llama el escenario planning, el escenario planning, que es la planificación de escenarios. Luego, en China, el escenario planning es diseñar distintos escenarios y para cada escenario ver qué estrategia metemos, ¿no? Luego, cuando entró en Rusia, sin inteligencia artificial ni nada, dijo, bueno, pues el éxito de nuestra entrada en Rusia depende de si el mercado de juguetes está maduro o es creciente. Y también creemos que depende de si la gente va a querer ir a marcas globales o a marcas locales, a las empresas locales de dibujo. Bueno, pues en un escenario que el mercado sea creciente y las cadenas globales, la estrategia es la estrategia A. En el tal mercado, en otro, estrategia B, estrategia C o estrategia D. ¿Por qué? Ponemos dos variables porque la mente humana solo sabe distinguir en pocas dimensiones. La inteligencia artificial le puedes decir, oye, ponme más cosas. ¿Habrá una legislación favorable a la entrada de las multinacionales o una legislación restrictiva? Y ya te salen 8 posibles escenarios. Le puedes poner, sugiéreme alguna variable más de la que depende el éxito o el fracaso. Te puede poner ya 16 escenarios. La inteligencia artificial te puede decir, lo más probable es esto y el modo de entrar es este, por ejemplo. O sea que podría servir de esta manera, ¿no? Después está modelos de pensamiento estratégico. Están las famosas 5 fuerzas de Porter para analizar un sector, ¿no? Pues amenaza de los entrantes, amenaza de productos sustitutivos, poder negociador de los clientes, poder negociador de los proveedores, rivalidad en la industria, etcétera.
Bueno, porque esto es un modelo para analizar una industria. En específicas situaciones puede haber alguna variable específica que sea importante y que la inteligencia artificial la puede descubrir, que dentro de una maraña de información que tiene, pues ve un nicho que a la mente humana se le escapa. Y bien, después, ¿qué más? Abogado del diablo. Ante una situación está la figura que ha sido siempre del abogado del diablo, alguien encargado de ver todas las razones por las cuales puede fallar esta situación. Por si falla esto, lo cambiamos de esta manera, por si falla esto, modificamos de esta manera, o eventualmente nos olvidamos de esta alternativa porque puede fallar, alta probabilidad de que falle, ¿no? Bueno, pues puedes poner al abogado del diablo que te diga, oiga, dígame todas las razones por las que puede fallar esto. Porque el abogado del diablo, el algoritmo no va a sentirse... Una persona que tiene que decir, puede fallar esto, puede fallar por esto otro, puede sentirse un poco... Primero que necesita tiempo para analizar y luego decir, oye, decir esto, voy a pisar este callo, voy a pisar este otro callo, el algoritmo puede hablar sin pensar a ver qué van a opinar los demás, ¿no? Bien, después también una cosa que yo cuando me enteré, dije, esto no puede funcionar, Bueno, hice un experimento. Bueno, hice dos experimentos, ¿no? Es en investigación de mercados y generación de encuestas, ¿no? Es decir, yo voy a introducir este producto o este otro. Puedo decirle a la inteligencia artificial que me diga, genérame 10.000 consumidores que sean representantes de lo que es el consumidor de España. Hazles votar qué producto quieren, el A o el B, y dame los resultados. Y entonces te lo dice. Y entonces, en vez de tener que gastar un montón de dinero en hacer una investigación de mercado, pues lo tienes ahí hecho. Esto es lo que leí yo. Dije, esto no me lo creo. Pero bueno, me dio una oportunidad, la siguiente oportunidad. Yo, preparando esta sesión, que la preparé este verano, dije, ¿y qué título le pongo? ¿No? Entonces le dije a la inteligencia, origina un universo de 1000 personas, más o menos del perfil del IES, y hazles votar, tengo que dar una conferencia sobre inteligencia artificial, toma de decisiones, etcétera. ¿Qué título le pongo? Haz votar. Y les hice votar, y les di estas 5 posibilidades, y les hice votar a la inteligencia artificial. Y me salió, pues, que la propuesta B, cómo integrar la inteligencia artificial en la toma de decisiones, tenía casi un 50%. Por eso he puesto este título a esto, ¿no? También estos títulos, algunos se me ocurrieron a mí y otros se los pedí que me los sugiriera, ¿no? Esto. Bueno, bien, me ha dicho esto. Pero hice otra cosa. Acudí a LinkedIn, y en LinkedIn dije, oye, ¿me podrías decir, voy a dar una conferencia, pim, pam, ¿me podrías decir, me puedes ayudar a poner título? Acudí a mis 26.000 seguidores en LinkedIn. ¿Me podrías ayudar a poner título? Entonces la gente empezó a votar. Hubo 597 opiniones. El A, el B, tal, no sé qué, pim, pam. Opiniones de este tipo. Aquí, aunque creo que sería mejor tal, voto no sé qué, aunque creo que sería mejor esto otro. Aquí el B, muy sencillito. Hola Miguel, ¿está abierta la conferencia? Oiga, yo no te preguntaba esto, te preguntaba que me dé el título, ¿no? La B y te da una razón. Otros, pues, voy a decir, si la gente hubiera puesto A, B, C, D, hubiera sido muy sencillo. Pero poniendo tantos comentarios, yo ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hice? Pues lo metí a la inteligencia artificial y que me lo sacara. Y me sacó, y esto ya es la votación real de 700 personas. La votación real es, coge el texto que te voy a pegar, le metí el fichero de todas las contestaciones y cuéntamelos, ¿no? Y entonces, fija, esto es lo inicial, lo que había salido, lo que me había dicho el algoritmo. Y esto es lo que esto es lo que me dijo el algoritmo y esto es el resultado de LinkedIn. Aquí hay una diferencia. El E era otros títulos, ya que la gente fue muy creativa, me puso 200 títulos distintos. Mira, vamos a olvidarnos de esto porque no, ¿sí? Si quitamos esto y rebalanceamos los porcentajes, es esto. Y fijaos que ha salido por porcentaje muy similar la opción B, 52-53. Muy similar también la D, 18-19. La A y la B, una tiene 5% más y la otra tiene 5% menos. Con lo cual dije, hombre, esto puede servir. ¿Qué hice? O sea que esto es un experimento, un experimento. Yo no sé si anteriormente no sé cómo generó los 1.000 o 10.000 perfiles similares a antiguos alumnos del IES. Pero bueno, yo para hacer un experimento, para conocer mejor esto, le hice votar en las elecciones de Extremadura a
a la inteligencia artificial y salió pues muy mal, ¿eh? Al PP el experimento le daba 30 escaños y sacaron 29, bien. Pero al PSOE el experimento le daba 27, la inteligencia artificial le daba 27 y sacaron solo 18. A la Unión de Unidas Podemos Extremadura o Unión de esta, pues el experimento de la inteligencia artificial le daba un escaño y sacaron 7, o sea que no funcionó. Yo no sé si la inteligencia artificial me cogió los últimos sondeos, se hizo una de esto, o realmente generó gente, 1000 personas de la mentalidad de Cáceres y 1000 personas de la mentalidad de Badajoz, que no creo que debe ser muy distinta a la de Cáceres, ¿no? Es decir, esto está todo por experimentar, a ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? En un caso funcionó, en otro caso pues no ha funcionado. Claro, una cosa que funciona a veces sí y a veces no, pues no me sirve. Es decir, oye, hay que ver en qué condiciones esto funciona y utilizarlo en aquellas condiciones que funcione. Bueno, hay que decir que todo esto está en expectativa, esto de cuándo va a funcionar la inteligencia artificial y cuándo no va a funcionar. Bueno, y ya para terminar, algunas consideraciones, ¿no? La primera es que, claro, si todo el mundo utiliza la inteligencia artificial para generar estrategias, al final todas las estrategias van a converger en 3 tipos o en 2. Oye, dedíquese usted al mercado de arriba, dedíquese al mercado masivo o lo que sea. O sea que al final pueden converger porque la inteligencia artificial busca patrones y si la gente pregunta, pues los patrones que hay pues son los que hay, ¿no? O sea que puede acabar de converger, ¿no? Puede que replique ideas ya existentes y no genere ideas nuevas, pero también puede ser que genere ideas nuevas, porque esto está en continuo movimiento y en continuo avance. No sé cuándo, pues si dijeron, oye, esta empresa va a invertir 84.000 millones de euros en los próximos 10 años para mejorar los algoritmos. ¿Sabéis por qué 84.000 y no 85.000? ¿Sabéis por qué? Porque el dato era 100.000 millones de dólares. Ahí va, cuidado. Dependiendo de cuánto está el cambio, pues serán 84.000, 85.000, 83.000. Es decir, tenemos esto. O sea que al final puede suceder, no se sabe, porque todo esto estamos experimentándolo todo, puede suceder que las estrategias sean las mismas. También puede suceder que genere cosas novedosas, ¿no? ¿Cuál va a ser? Y puede convertirse, la inteligencia artificial puede acabar convertirse en una commodity, una cosa que todo el mundo usa y por lo tanto no te diferencia, ¿no? Por tanto, ¿dónde puede estar la ventaja competitiva? Pues puede estar en el ritmo de adopción, empresas que lo adopten más rápidamente y otras más lentas, y también la calidad de los datos. Una empresa como Mercadona tiene miles y miles y miles de datos de repartos que han hecho, a dónde van, qué se ha pedido, etcétera. Y una empresa pues que más pequeñita y que no se haya preocupado de hacer esto, pues tendrá muy pocos datos. Cualquiera de estas dos ventajas, es decir, la rapidez de adopción y los datos, son ventajas que no son sostenibles. Te darán una ventaja durante tiempo, mucho poco, pero al final todo esto será común, ¿no? Muy bien. Después también, sí. Todos hemos experimentado cuán útil es para nuestro trabajo personal. Quiero escribir un email, lo escribo burdamente, lo paso por la inteligencia artificial y ya me lo sale un email con cara y ojos. Desde que uso yo el ChatGPT, no os podéis imaginar el buen inglés que tengo yo. Pues sí, todo esto es muy útil, ¿no? Pues para redactar un email, para traducir al inglés, código informático, tengo un artículo de 10 páginas, oye, ¿qué dice? Resúmelo en una página, hacer resúmenes muy buenos, ¿no? Pero no va a ser tan fácil, no está siendo tan fácil la implantación en las empresas, ¿no?
por la dificultad de integrar la inteligencia artificial en los procesos digitales, ¿no? Integrarlo con los sistemas de la empresa. Es decir, oye, venimos las cosas haciéndolas de una manera, ahora se pueden hacer de otra, ¿cómo las integramos esto con esto, ¿no? Después también puede ser muy útil para eficiencia, costes de cosas, va a rebajar en tiempo, va a ser mejor el output que sacamos, etcétera. Pero nos va a tirar para adelante más. Eso todavía no está por ver si se van a conseguir nuevos modos de hacer que sean más modos de hacer que lleven a la empresa a un estado más superior, ¿no? Después también hay un problema de lenguaje. La inteligencia artificial es mucho de algoritmos y de procesos informáticos, y el directivo sabe de la empresa, ¿no? Y entonces el directivo difícilmente sabe las posibilidades de la inteligencia artificial y los expertos en inteligencia artificial difícilmente saben cuáles son las cosas que pueden necesitar los directivos, ¿no? Con lo cual aquí hay se hablan idiomas distintos y esto pues puede ser problemático, ¿eh? Es decir, y por lo tanto, aquellos puestos que sean capaces de entender las posibilidades de la inteligencia artificial y entender las necesidades de la empresa, yo creo que van a ser puestos muy demandados y van a ser puestos claves y críticos para la empresa, ¿no? Bien, hemos hablado antes de privacidad, protección y propiedad de los datos. Los datos ahora son algo muy valioso y hay que darlos al público, pues es problemático. Y si mi empresa no tengo los sistemas de inteligencia artificial propios en mi in-house, sino que los tengo subcontratados y esto, pues puede que acabe abriendo brechas y mis datos estén alimentando a los algoritmos de todo el mundo y, por lo tanto, estoy dando mis datos a otros, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Después también está la ley de protección de datos, y la propiedad de los datos. Aquí hay Anthropic pagará 1.500 millones a escritores por vulnerar el copyright. 500 escritores se pusieron de acuerdo para demandar a esta empresa porque ha usado mi libro y mi libro es mío. Y entonces, pues que el acuerdo fue, llegaron a un acuerdo, paga usted cada uno de estos 500 autores 3.000 euros. 3.000 euros por 500 autores son 1.500 millones de euros que tuvo que pagar por compensación por haber usado cosas que estaban protegidas por los copyrights, ¿no? Por los derechos de propiedad, ¿no? Bueno, después la inteligencia artificial va a incrementar la productividad, ¿no? Por lo tanto, va a abrir la brecha entre los que tengan más fácil, adopten más fácilmente y los que no lo adopten. Va a incrementar la brecha. Hay que tener en cuenta que las personas más ricas del mundo en los años 2010 más o menos, el Bill Gates, el Slim, el Amancio Ortega, etcétera, tenían una riqueza de unos 80.000 millones de dólares, más o menos, dependiendo cómo valían las acciones de sus empresas, ¿no? Ahora los hombres más ricos del mundo tienen una riqueza de 250.000 millones de dólares. Es decir, la brecha se va a aumentar tremendamente, ¿no? Después, sí, ya hemos dicho que los sesgos humanos de decisiones que hemos tomado las personas alimentan los algoritmos y, por lo tanto, reproducen esos sesgos. Y si esos sesgos los reproduce la inteligencia artificial, se autoalimenta, con lo cual hay que tener cuidado con todo esto, ¿no? Más cosas. Bueno, la pregunta, ¿disminuirá el empleo? ¿Disminuirá el empleo con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, habrá incrementos de eficiencia, incrementos de productividad personal, por lo tanto, esto puede implicar disminución del empleo. Bueno, lo que tengo que decir es que en los años 80 se implantaron mediados de los 80, los ordenadores en las empresas y se pensaba que esto iba a acabar con muchos puestos de trabajo. Pues ha sido todo lo contrario.
En el IES teníamos 3 personas en los años 80 dedicados a los servicios informáticos y ahora tenemos un equipo grandísimo. Es decir, o sea que yo dudo que disminuyan los empleos, ¿no? Porque las cosas van a llevar su tiempo implantarlas. ¿Os acordáis? En el año 2001 así se hablaba de la nueva economía, ¿no? Parecía que tú ponías una página de Internet y ya te llevaban dinero los inversores y esto explotó al cabo de medio año explotó esto, nada. Ha tardado 20, 25 años en la digitalización hacerse presente a las empresas. La inteligencia artificial pues llevará su tiempo en la implantación. O sea que yo no creo que esto tenga impacto en el empleo, ¿no? ¿Qué se hará más valioso? Pues se hará más valioso cosas de interacción de personas. Si cada uno puede trabajar en un sitio aislado desde su casa o desde Marbella, se va allí y actúa, bueno, pues las personas somos seres sociales, ¿no? Por lo tanto, necesitamos esto. Esto va a ser más valioso. Puestos de trabajo que requieran interacción entre personas, cuidado de personas. Puestos de trabajo que no sean digitalizables. Hablábamos antes en privado. Pues todo lo que es el fontanero, el electricista y esto, si a mí se me estropea algo en casa, pues no le voy a enchufar un algoritmo. Es decir, podré preguntar al algoritmo dónde hay cerca un fontanero, pero tendrá que venir a arreglármelo. Todos estos trabajos que se podía decir que con trabajos de menos cualificación pues correrían riesgo, yo creo que son trabajos que van a ser fortalecidos, ¿no? El factor humano en la empresa va a adquirir protagonismo, dado que va a haber muchas cosas que va a estar confiada a los algoritmos, el factor humano va a adquirir protagonismo. Termino ya diciendo que la rentabilidad de una empresa, a grosso modo, en general, luego ya empresas específicas tienen sus indicadores específicos. La rentabilidad de la empresa, un buen indicador es la productividad del empleado, es decir, ventas totales dividido entre el número de empleados. Esto es una variable que hay que estar midiendo continuamente, evolución en el tiempo y comparación con tus competidores, ¿no? Y la productividad del empleado depende fundamentalmente ¿de qué? Del compromiso del empleado. Y el compromiso del empleado depende de cómo se le trata, genera confianza. Por lo tanto, esto va a tener mucho valor en el futuro. Si el algoritmo pasa a ser el protagonista de las empresas, malo. Bueno, pues yo creo, porque las personas necesitamos necesidades materiales, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, necesidades cognitivas, pues todos queremos aprender a usar esta nueva tecnología que hay, queremos aprender más de nuestra actividad profesional y también tenemos necesidades afectivas y el algoritmo puede cubrir unas necesidades afectivas hasta que deja de cubrirlas, hasta que uno ya se harta del algoritmo o te está recomendando pues que quizá lo tuyo sea mejor, pues cosas que nos pueden hacer daño, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería decir. En definitiva, que no sabemos nada, que hay que estar a la expectativa y que, bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Muchas gracias por asistir. No sé si hay alguna pregunta, son las 10 en punto, pero si hay alguna pregunta. Y bienvenidos los del instituto. ¿De qué instituto sois? Vidal y Barraquer. Pues bienvenidos aquí. Sí, muy bien. Y todos vosotros, evidentemente, y los bastantes antiguos alumnos que aquí he reconocido. Muy bien. Pues, muy bien. Miguel Ángel, Sí. muchas gracias por la claridad en la explicación y por atreverte a realizar las consideraciones que has expuesto aquí. I, com bien apuntaves, si obrim el torn de paraula, si algú té alguna pregunta. Ahí se lanza. Te dan la... Que el algoritmo es muy valiente y siempre te da respuestas, incluso siempre. las cuantifica. ¿Las cuantifica, Sí, te sí, dice, sí. tienes la probabilidad si tomas esta totalmente. decisión de un 35. Totalmente. Es muy valiente y hasta qué punto puedes validar, no tienes posibilidades de validar en qué se basa. No. Con lo cual, no tendremos que medir la fiabilidad de los datos que nos propone. Sí. Afortunadamente, antes de hacer la pregunta, he concluido la sesión diciendo, conclusión, no sabemos nada. Efectivamente, una cosa que a veces me funciona y a veces no me funciona, no lo puedo dejarlo a la aleatoriedad. Yo creo que esto, con los usos de las empresas, se irá viendo cuándo esto me funciona y cuándo no me funciona.
Por ejemplo, yo hace 15 años utilizaba el traductor de Google para hacer traducciones. Era una porquería, prefiero fiarme de mi mal inglés que del traductor. Conforme aún mejorado el algoritmo, ahora me fío más de la traducción que de mí, ¿no? Entonces, estas cosas con la práctica y con el uso veremos, esto nos sirve, esto sí que sirve. Y también con las mejoras tecnológicas habrá cosas que no servían y que ahora van a empezar a servir. Hay que estar expectante y viendo, porque efectivamente el algoritmo es una caja negra y la interpretabilidad y el resultado que nos da es muy difícil de interpretar, porque en una maraña inmensa de datos y de información busca patrones que están ocultos a la observación humana, porque no tenemos capacidad de mirar, de ver más que nuestra limitada razón, y a base de hacer cálculos, observar cosas, relaciones unas con otras, el algoritmo nos va a ganar de calle. Pero en el uso juicioso de lo que nos dice el algoritmo, ahí no nos va a ganar, ahí ganaremos nosotros. Gracias. Muy bien. Sí, allí al fondo. Aquí también. Sí, adelante. Buenos días. Como el ejercicio muy concreto que hiciste de la cuestión de resultados de elecciones que nombraste. Bueno, vi que tomaste solamente los criterios que le habías dado, las entradas, él te arrojó unos datos y lo comparaste solamente inteligencia con resultados de acuerdo a las variables que tú le diste. Sí. Pero, ¿qué tan desquiciado o qué tan retirado estuvo de las encuestadoras? Ese es el valor, creo que ahí es donde se podría rescatar algo. Sí. Para verdad, sí, esta herramienta que tan objetiva podría ser. Ahí he dicho que al PP le dio 30 y sacó 29, pero al PSOE le dio 27 y sacó 18. A los de Podemos les dio 1 y sacó 7, con lo cual el experimento que hice yo para poner título a esta charla salió. El experimento de las elecciones en Extremadura no salió. Haré el de Zaragoza a ver qué pasa, ¿no? El de Aragón, a ver qué pasa. Estamos aprendiendo, estamos viendo a ver en qué... Y si trabajamos, veremos en qué condiciones es útil y en qué condiciones no es útil. Sí. Sí. Pues debió... perdón, no he entendido la pregunta, sí. Pues debió ser una semana o así. Debió ser una semana así. Pues no lo sé. Es decir, lo que yo no sé en ese caso es si me cogió un conjunto de encuestas, las últimas montones de encuestas, y las mezcló, o si generó realmente mentalidades, lo cual a mí me resulta un poco inverosímil. Generó mentalidades de gente de Extremadura. Pues no lo sé. Yo el experimento una semana antes. Muy bien, ahí adelante y luego... Sí. ¿Te dan ahora el micrófono? Sí. Molt interessant. El que passa és que totes les xerrades que estic anant i tots els vídeos que estic veient i tot l'ús que es fa dels motors de búsqueda, d'intel·ligència artificial, tenen crec, no sé si estarà d'acord amb mi, per això volia preguntar-li, un sesgo que és que es té només en compte uns resultats, més experimentals, i es té molt poc en compte del tema de la vessant més humanitària. I poso un exemple. Si als anys 70 s'haguera preguntat, si haguera existit ChatGPT o Copilot, si feia falta invertir trilions de dòlars en crear un exèrcit perquè la probabilitat d'un atac nuclear de Rússia era imminent, segurament l'aparat tot hauria dit que sí, perquè tot apuntava, segons les notícies, que això passaria. I crec que tots sabem que això no ha passat. Llavors no es va tindre en compte potser que destinar aquests diners a això feia que no es destinaren a altres programes que eren molt més importants, com podria ser salut, educació i tal. No penseu els que esteu estudiant això ara que estava passant del mateix, que hi ha molta gent que fa ús d'aquestes eines per a treure resultats que probablement li van bé a l'empresa sense tindre en compte quines són les conseqüències, més humanistes que s'haurien de tindre en compte. Això és la primera pregunta. I la segona pregunta seria, l'altra cosa que és òbvia és que tots aquests motors de búsqueda que estem utilitzant no hi ha cap d'ells que sigui europeu. N'hi ha alguns que són xinos, com el DeepSeek, i els altres són nord-americans. Què passa si d'alguna forma s'indueix que les respostes que donen aquests programes estan sotmeses als interessos d'aquestes dues potències, perquè no poden ser innocents. És a dir, imagina que tenim un històric de, si agafem ministres, i posem un exemple, Pepín Blanco
doncs potser no era la persona més indicada per ser ministre de Foment, no? Sí. I potser podia fer ús del ChatGPT i dir-li, escolta, com hauria de fer jo per a maximitzar l'ús de la xarxa de rodalies a Catalunya, no? I que hi ha alguna empresa americana que diga, home, això a mi no m'interessa que vagi bé, la resposta que li puc donar és algo que a mi m'interessa bé. Sí, te respondo a la segunda pregunta y luego a la primera, porque la primera la tendré que recordar, ¿no? Y la segunda la recuerdo ahora. Es decir, sí, efectivamente, pero yo creo que eso afecta a las grandes decisiones geopolíticas. Pero así yo a las rutas de reparto de Mercadona le da lo mismo, que haya el algoritmo sea chino, americano, lo que sea, ¿no? Es decir, el uso en la inmensa cantidad de los casos es independiente de quién va a hacer. Habrá casos que no, y por lo tanto, sí, habrá casos que no. Pero en el uso mayoritario yo creo que no tienen en cuenta los intereses rusos, los americanos o los chinos o los europeos, ¿eh? Otra cosa es que en Europa, como tenemos unos 27 de acuerdo en cosas, nunca llegamos a un acuerdo y por eso siempre vamos retrasados, pero eso es otro asunto. Y la primera pregunta, efectivamente, es decir, el factor humano tiene que estar presente en los algoritmos, no en los algoritmos, en las decisiones, ¿eh? Y hay situaciones en las cuales no tienen impacto una cosa u otra y, oye, que lo haga, lo delegamos totalmente, pero hay situaciones en las cuales yo no puedo dejar que el algoritmo tome decisiones y por eso tiene que estar presente sin lugar a duda, ¿eh? Y también que en esto estamos aprendiendo, y mejorarán las tecnologías y mejorarán la tecnología que haya, los algoritmos mejorarán, pero estamos aprendiendo, totalmente de acuerdo. Adelante, y luego yo creo que tendríamos, bueno, no sé. Sí, adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí. Fundacionalmente, OpenAI siempre dice que va hacia la AGI, la inteligencia artificial con inteligencia general, que es cuando hay una delegación completa, o sea, se comoditiza totalmente la decisión. ¿Cómo crees que esto puede afectar cuando tengamos unos agentes que ya no solo se alimenten de la información que les pasamos, sino que se alimenten de otras bases de datos que desconocemos, que aprendan sobre ello y que veamos que las decisiones que toman son consistentemente buenas, que ya no es me traduce mal como tú proponías, sino que decisiones que no sabemos explicar de dónde sacan la información porque no se las ponemos ni qué criterios están utilizando. Cuando lleguemos a este punto, ¿cómo crees que esto puede afectar la toma de decisiones y el tema de la responsabilidad que apuntamos? Pues mira, muy interesante. Llega un momento en que el algoritmo que tengo es tan bueno y utiliza tales fuentes tan amplias que toma buenas decisiones. Ahí toca a ti decir, esta es la decisión que es sensitiva, que afecta a personas, que es crítica. ¿Me fío o no me fío? Y ahí está tu decisión. Hago lo que me dice el algoritmo, porque ya veo que son suficientemente buenos, que son muy buenos, que toman buenas decisiones, que no meten la pata, que no hacen cosas estas. ¿Me fío o no me fío? Y ahí está tu juicio. Hombre, yo creo que con las inversiones que hay, que ya se verá si se van a mantener o se van a recuperar estas inversiones o no, y con el interés que está mostrando, estamos todavía en mantillas y van a mejorar muchísimo todos estos algoritmos, van a mejorar muchísimo. Y, por lo tanto, lo que tú planteas va a ser pertinente. Yo, cuando tengo que hacer un texto y enviarlo a alguien, le digo al ChatGPT que me lo traduzca, pero luego, ¿sabes lo que hago? Me lo miro, y si hay alguna cosa que no me gusta la cambio. Pues habrá. Si llega un momento en que después de hacer 100 emails no he cambiado nada, pues quizá me decida mandarlo sin revisarlo. Pero si llega ese momento, de todas maneras, he acabado con una cosa. Como los algoritmos dirijan las empresas, malo, porque las empresas satisfacen necesidades humanas, por lo tanto, el interés del hombre, de la persona, tiene que estar presente. O sea, que cuidado con esto. Muy bien, yo creo que vale, Miguel Ángel, muchas gràcies. Moltes gràcies per la vostra assistència. També em diuen que us recordi que el proper Bon Dia a Tarragona serà el 5 de febrer i que vindrà el director de La Vanguardia, el senyor Jordi Juan. I per últim, agrair el suport de Repsol, CaixaBank i Port de Tarragona, així com la col·laboració de Vic Gràfic i Zaguirre. Moltes gràcies.